Dios los bendiga, hermanos. Soy el pastor Daniel Moreno y quiero agradecer a nuestra hermana Esther Hudson, que nos dio la bendición de estar en este programa Unidos por Cristo. Y queremos animarles a que empiecen a llamarnos. Estamos en este programa en vivo y la línea de oración es 915-532-8518. Una vez más, les repito el número. 915-532-8518. He invitado a algunas hermanas de nuestra congregación y les agradezco infinitamente a nuestra hermana Guillermina González, que ella va a estar atendiendo su llamada. Puede orar por usted también ella, y también está nuestra hermana Claudia Garay. Quiero agradecerles, ¿verdad?, la oportunidad de poder estar contestando sus llamadas. Llámenos, le animamos a que tenga la oportunidad de compartir su agradecimiento y su petición. Pero pues entrando de lleno, quiero aclararles, yo soy pastor de una congregación aquí local en la ciudad. Estamos en el este de la ciudad. El nombre de la congregación que pastoreo es Jezreel, significa Dios siembra. Tenemos ya 15 años sirviendo y ministrando como pastor principal en esta congregación. Pero aparte de estar en esta congregación, tengo la bendición de poder pues haber terminado una carrera secular. Que es como trabajador social. Tengo una maestría como trabajador social y quería compartirles, ¿verdad?, acerca de algo que aprendí durante mis años de escuela y lo que Dios me ha puesto en mi corazón de compartirles ahora. Quiero que hablemos y quiero hablar a la comunidad del Paso, de Juárez, de Las Cruces, que es tiempo de que hagamos conciencia de alcanzar a las siguientes generaciones. Porque en medio de la crisis que estamos viviendo o superando esta pandemia, tenemos que pensar como iglesia, ¿verdad?, como pueblo de Dios, cómo alcanzar esas siguientes generaciones. Y les aclaraba de mis estudios, porque parte de mi licenciatura fue mi disertación en cuanto a la juventud, la adolescencia, y aparte de mi maestría, mi disertación fue ayudar a familias en crisis. Y combinando esta preparación, ¿verdad?, yo quería compartirles lo que Dios puso en mi corazón con respecto a cómo alcanzar a las siguientes generaciones en esta crisis actual, donde la iglesia apenas está retomando regresar plenamente y presencialmente a las congregaciones. Es tiempo que la iglesia se levante, ¿verdad? Y quiero compartirles dos pasajes. El primero es Malaquías 4:6 y el siguiente es Hechos 13:36. Malaquías dice de la siguiente manera, se los digo. Dice así la palabra de Dios, Malaquías 4:6, y en la Reina Valera 60, la versión dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Lo repito, Malaquías 4:6, versión 60. Dios, refiriéndose a Dios, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero esa palabra de Él, en esta versión, ¿verdad?, se refiere, si lo tomamos en un sentido práctico, se refiere a nosotros los pastores, nosotros los miembros de las congregaciones, que nosotros en un sentido práctico tenemos que, como iglesia local, tratar de conectar esas generaciones de entre un padre y un hijo y de entre un hijo y un padre. Es bien importante para ello que entendamos qué generaciones estamos trabajando en este momento. Y el otro pasaje que quería leerles es Hechos 13:36. Esta es una versión más moderna de Hechos 13:36 y dice la palabra de Dios: David sirvió el propósito de Dios en su propia generación. En su propia generación. Lo repito y hago énfasis porque el rey David, ¿verdad?, eso lo explica la Biblia en Hechos 13:36, que David sirvió el propósito de Dios. Es bien importante que la iglesia en este momento cumplamos el propósito de Dios en nuestra generación. Y tenemos que entender qué generaciones están yendo a nuestras iglesias. Les doy un ejemplo de la congregación que yo estoy pastoreando. Tenemos gente que es de la generación silenciosa. Ese es el nombre de esa generación, que son aquellos que están entre los 75 y 95 años. Tenemos nosotros ancianitas que están entre los 80, 84, inclusive mando saludos, ¿verdad?, a las hermanitas que están cumpliendo años de nuestra iglesia o van a ser celebradas. Hermanos, hay personas en nuestras congregaciones y en nuestra comunidad
que son de la generación silenciosa. Y ellos, este tipo de generación, tenemos que entenderla. Tenemos que entender que ellos buscan religiosamente a Dios y sí aprenden a sujetarse al liderazgo de la iglesia sin cuestionamientos. Esta es una de las mejores generaciones con las que podemos trabajar. Como les digo, el nombre de esta generación es la generación silenciosa, entre los 75 y 95 años. Las hermanas de esta edad en mi iglesia, ellas siempre me dicen, sí, pastor, aunque yo soy más joven que ellas, me dicen, sí, pastor, a usted se le respeta, a usted se le ayuda. ¿Me explico? Esa es la generación silenciosa. Después también tenemos baby boomers. Los baby boomers viene siendo, en este caso, quien es mi papá, ¿verdad? De los 56 a los 75 años. Y ellos tuvieron en esta generación un crecimiento muy inusual. Eran muy adictos al trabajo, o lo son, ¿verdad? Ya algunos de ellos están retirados. Y pues no cambian fácilmente los que son baby boomers. Ese es el nombre de la generación de los que nacieron entre 1946 y 1964. O sea que si tienes 55 a 75 años, eres de esta generación. Y luego ya la generación X, ¿verdad? Yo sé que esta es mi generación, los que nacimos entre 1965 y 1980. Y nos llama la generación X porque cambiamos de lo lógico a lo digital, ¿verdad? Nos tocó no conocer el Internet y conocer el Internet. Y nos caracteriza algo muy interesante a esta generación, que rompemos reglas, ¿verdad? Y rechazamos lo religioso. Gracias a Dios, Dios me alcanzó cuando yo tenía 15 años y me llamó al pastorado y he estado sirviendo a Dios. Pero hay muchos de mi generación que batallan a tener esa conexión con las cosas de Dios. De ese tipo de generación de personas tienen su congregación. Llevamos tres: los silenciosos, la generación X y la generación de los baby boomers. La que sigue, que es la que ha sido más popular. Y antes de mencionarla, ¿verdad? Les recuerdo, puede estar llamando a nuestra línea de oración, 915-532-8518. Van a estar mis hermanas Guillermina, nuestra hermana Guille y nuestra hermana Claudia contestando sus llamadas. Llámenos si tiene preguntas, si quiere que oremos al final de este momento de enseñanza, estaremos orando por usted. Pero bueno, está la generación de los millennials. Esta es la que más popular se ha hecho porque le han hecho han hablado mucho de ello en las redes, ¿verdad? En la televisión, en el internet. Pero son aquellos que están entre sus 25 y 39 años. Y ellos, pues, ellos manejan muy bien la tecnología, no conciben la vida sin la tecnología, ¿verdad? Y pueden perder a la novia, pero no pueden perder su celular. Dependen mucho de sus celulares. Viven lo que para la generación anterior, la generación X, era un lujo. Ellos lo viven como su prioridad, ¿verdad? Este tipo de generación, ¿verdad? Llamados los millennials, ellos están dispuestos a conectarse con la naturaleza. Hay algunos de ellos que aman más a un perrito que a un ser humano, cuidan más las ballenas, ¿verdad? Que a un bebé. Batallan en tomar este tipo de decisiones. Claro que esto es generalizado, no aplica a todas las personas. Y luego están los más nuevos, que es la generación Z o Z, ¿verdad? Los que le llaman los nativos digitales. Estos son entre los que están de los primaria, desde primaria hasta lo que es la carrera, ¿verdad? Hasta los 24 años. Y los que son nacidos de 1995 a la fecha, me imagino que ya han sacado una nueva generación más, los que están recién nacidos, ¿verdad? Pero a estos, la generación Z, que le dicen en inglés, o Z, ellos ya nacen teniendo un grupo de amigos. No tienen un amigo, tienen un grupo de amigos porque todo lo manejan con respecto a las redes. Lo religioso, todo absolutamente de lo que hacen es influenciado por lo que se encuentra en las redes. Si ellos quieren ir a una iglesia, primero van a buscar qué dice el internet acerca de esta generación. Pero ya di un panorama general de todas las generaciones. Claro que les digo, a lo mejor faltan más, pero yo quiero agregarle la generación HF. Y usted va a decir, caray, ¿cuál es esa? Yo les llamo HF porque son los hombres del futuro. Aquellos que son nacidos en Cristo,
que no temen al futuro, que pasan a ser el hombre del futuro. ¿Me explico? No temen interconectarse entre estas generaciones. Y vamos a ver algunas características de esta generación que yo le estoy comentando. La generación de hombres del futuro, la HF, ¿verdad? Que es inventada por mí, no viene ni en internet ni en ningún lado, ¿verdad? Ni en la Biblia. Pero son tipo de personas que dejan que Cristo los dirija, el Espíritu Santo los mueva. Y lo que hacen es que expanden sus conexiones, no importa que sea de otra generación. Les doy el ejemplo muy claro en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 9, versículos del 26 al 27, dice que llegó Pablo, siendo un joven, a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos. Le estoy mencionando lo que dice Hechos 9 del 26 al 27. Y resulta que tratando de juntarse con los discípulos, le tenían miedo porque antes de ser cristiano, él había perseguido a la iglesia y los entregaba a la cárcel y aún hasta los mandaba a apedrear. Entonces Bernabé, siendo mucho mayor que Pablo, siendo una generación más grande que Pablo, dice que lo tomó a Pablo y lo trajo a los discípulos. Se fija que una persona que es una persona, un HF, un hombre del futuro, una generación que busca interconectar generaciones. Algo que tenemos que hacer con la iglesia de hoy en día. Si queremos conectar a las nuevas generaciones a la vida eclesiástica, les animo, hermanos, tiene que empezar a conocer esto de las generaciones. ¿Qué generación tiene usted en su iglesia? ¿Cómo conectarse con ellos? Porque, hermanos, ellos van a poder tener el éxito en su vida espiritual dependiendo de con quién se junten. Porque una relación puede cambiar nuestro destino, ¿verdad? Hay un dicho mexicano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, pero yo lo digo de esta manera, dime a quién escuchas y te diré quién te influencia. Tienes que andar con personas que son cristianas. Esto lo digo a los jovencitos que llegaron a escuchar este programa, ¿verdad? Que traten de conectarse con generaciones que a lo mejor ustedes no entienden porque van a aprender mucho de ellos. Pero nosotros, los que somos personas que ya estamos en una edad avanzada, ¿verdad? Yo como generación X tengo que empezar a juntarme con los millennials, con los de la generación de los baby boomers, tener acceso a personas brillantes. Porque no se trata de copiar a la otra persona, sino de juntarse con personas que no entiendes para que aprendas de ellos. Mire, yo tuve la bendición de, como les decía ahorita, de poder estar yendo a la escuela y después de graduar de mi maestría, empecé a trabajar con un psiquiatra y con un psicólogo. Y nos sentábamos los tres a comer y la verdad ni les entendía nada de las pláticas que tenían acerca de diagnósticos. Fui aprendiendo hasta después de un año y medio fue que el doctor con el que trabajaba llegó a decir, ahora sí, el Daniel, ¿verdad? Él entiende lo que es los problemas clínicos, pero me tomó un año y medio, así que tienes que tener acceso a gentes brillantes para poder aprender de ellos, expandir nuestras conexiones. Pastor de congregación, si tú tienes jóvenes, trata de conocerles. Si tienes niños, trata de conocerles. Si tienes adultos, ancianitos, trata de interactuar con ellos. Puedes aprender mucho de las otras generaciones. Pero también el hombre del futuro, la generación HF, mejora su capacidad. Lo que nos ha pasado es que con esto de la pandemia, hermanos, muchos no quisimos mejorar en cuanto a las transmisiones, en cuanto a irnos más al internet. Dijimos, no, yo no puedo. Hermanos, tiene uno que mejorar lo que está haciendo. Y si tú dices, no, yo no tengo nada que mejorar, yo soy perfecto, llega a pasar que hay personas que se creen perfectas, pues nomás pregúntele a su familia qué es lo que tiene que mejorar y le van a dar una lista, ¿verdad? Porque en realidad Dios quiere que dejemos ser usados por Él, porque de Él viene la competencia. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:5, no seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo que viene como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que yo les animo, hermanos, que de veras mejore su capacidad. Y usted puede decir, ¿qué puedo mejorar, pastor? Dígame, ¿qué puedo mejorar? Hay mucho que mejorar, la comunicación, tu consistencia, tu estructura, escuchar mejor, aprender a delegar, transmitir, autoridad, liderazgo. Hay mucho que podemos mejorar. Gracias, hermana, por ver este detalle de la luz que nos está apuntando para poder salir en cámara.
me hace sudar un poquito, ¿ok? No es que esté nervioso. Ya hemos estado en este canal antes, así que sigo compartiendo con ustedes. Hay mucho que mejorar, recibir consejos, dar retroalimentación responder en vez de reaccionar, manejar mejor tus prioridades. ¿Sí me explico? Pero lo mejor que puedo decirles es que no debemos de estorbar para el crecimiento en nuestras congregaciones. No debemos de estorbar. Seguimos adelante, hermanos. Les recuerdo que nuestro teléfono para que llame, ya hemos visto acerca de las generaciones. Tenemos que conectarnos de una generación a otra, pero tenemos que alcanzar a las siguientes generaciones y vamos a aprender cómo hacerlo. Ya les compartí Malaquías 4:6, Hechos 13:36, pero les quiero compartir nuevamente. Sigan hablándonos. En este momento estamos en este hermoso programa Unidos por Cristo y tenemos línea de oración. Llámenos al 915-5328 518-532-8518. Se lo repito, no voy a decir el área, 915, ya la saben, 532-8518. Llámenos, está nuestra hermana recibiendo sus peticiones para orar por ustedes. Pero bueno, hermanos, les compartía acerca de esta generación que tenemos que alcanzar, y para ser una generación que alcanza a la otra, tenemos que nosotros verdaderamente ser ese hombre del futuro, que no veamos distancia entre generaciones. Esa brecha generacional tenemos que eliminarla. ¿Sí me explico? Y tenemos que concentrarnos en lo que Dios quiere. Yo tengo un desafío para ustedes en esta parte que quiero compartirles. Tenemos que quiero compartirles la historia, y ya la debe haber escuchado usted, Jabes. Jabes es un personaje en la Biblia que nació en una condición muy difícil, y sin embargo él tuvo éxito, porque dice la palabra de Dios. Se los leo, es Primera de Crónicas 4 del 9 al 10. Primera de Crónicas 4 del 9 al 10 dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh Dios, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esta parte es bien bonita. Le otorgó Dios lo que pidió. Hermanos, este hombre Jabes pidió a Dios ser esa generación que trasciende, no ser esa generación que piensa en los demás, que piensa en el futuro. No sé si sabía usted esto, pero Jabes vivió en una época de apostasía, y aún así él invocó a Dios. Era diferente a los de su generación. Nosotros tenemos que ser diferentes a los de nuestra generación, hermanos. En el tiempo de Jabes había la moda de no seguir en la iglesia, de perder la fe, de tener otros dioses, ¿verdad? Y así creció él en esa nación idólatra. Sin embargo, hermanos, ¿verdad? Imagínense, su nombre era Dolor. No sé, hasta puede causar risa lo que le voy a decir, pero imagínense que usted se llamara Dolor, o lo pongo de otro término para que usted lo entienda, que en vez de que usted se llamara, no sé, Juan, le hubieran puesto torzón estomacal, ¿verdad? O dolor de la ciática Pérez, Torzón González. Así se llamaba este hombre, tenía el nombre de un dolor, ese era su nombre, porque era una época de vergüenza, de desesperanza, y la expectativa de este hombre al llamarse Dolor era desalentadora. Era una generación, ni siquiera era la generación F, tan y se les daba nombres a las generaciones, pero era la generación F, la F de fracaso. Todo estaba mal, todo estaba fracasado en aquel entonces. Pero sin embargo, hermanos, cuando nace Jabes, él como lo vio es que nací más a ser más de lo que soy ahorita, de lo que está viviendo mis circunstancias. Y así nosotros tenemos que hacerle. Tenemos que retomar, hermanos, conectarnos entre generaciones. Tenemos que retomar como iglesia, conectar a las personas perdidas a la congregación, ahora que muchos van a querer estarse conectando. Y lo que hizo Jabes es que dijo: yo voy al Dios verdadero, y le otorgó Dios, hermanos, ese deseo de ser diferente. Dios se lo otorgó y lo hizo diferente, porque dice el pasaje que fue más ilustre que sus hermanos. Entonces el desafío es ese: seamos como Jabes,
que aunque vivamos en un momento de crisis, sigamos adelante en nuestras vidas. Entonces este es el desafío para la primera parte. Y les recuerdo, hermanos, estamos en este hermoso programa Unidos por Cristo. Síganos llamando, estamos por orar por sus necesidades. Vamos a tener ahorita más adelante un video intermedio de adoración, de canto, y después seguiremos nosotros compartiéndoles cómo conectarnos con la siguiente generación. Y es bien importante que entienda esto, hermano. ¿Cómo nos conectamos? Le voy a leer un pasaje y ese creo es la clave para poder conectarnos con la siguiente generación. La clave es, dice la palabra de Dios, Juan 13:35. Espero que todo lo que haya mencionado, que este versículo no se le olvide, por favor. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Dios nos está invitando a que seamos personas que nos conectamos con otros por amor. La manera en cómo nos conectamos con las generaciones más jóvenes o las generaciones que son mayores que nosotros, tenemos que aprender a amarles, hermanos. No sé cuántos abuelitos nos estén ahorita viendo, pero hay ocasiones en que nos van a mandar a los nietos. Y decimos, no, yo no quiero nada con los nietos, allá quédatelos. Pero tal vez esa es la oportunidad para que ese nieto conozca de Cristo a través de ti. ¿Sí me explico? O tal vez tú tienes que cuidar a tu papá ahorita, porque ya entró en una edad donde no se puede cuidar solo. Y decimos, no, que se vaya al nursing home. Pero tal vez es la oportunidad para que tu papá a través de ti, ¿verdad? Si le amas, pueda tener ese encuentro personal con Dios. Es tiempo, hermanos, que de veras entendamos que podemos conectarnos. Y tal vez tú puedas pensar, no, pastor, pero es que yo ya estoy entrado en edad, ya no tengo la misma fuerza, ¿verdad? Déjenme decirles algunos ejemplos de personas que a pesar de su edad lograron grandes cosas. Mire, le doy el ejemplo de este tan conocido libertador llamado Gandhi. Él hizo una revolución de paz para la India, que estaba dominada por Inglaterra. Él en 1930, hermanos, cuando ya tenía 61 años, ya estaba entrado en edad. No era un anciano, ¿verdad? Pero no estaba tan joven a los 20 años, sino a los 61 años. Él empezó una caminata contra el impuesto que tenía en la India contra la sal y cargó 100 libras, fíjese, por 200 millas, como empezando esta revolución. Y duró 3 semanas haciendo esto, hermanos, y ese fue el momento crucial para que se lograra la independencia pacífica de la India de Inglaterra. Y esto fue un hombre de 61 años. Entonces, usted a lo mejor tiene 59, a lo mejor tiene 70. Le doy otro ejemplo, ¿verdad? A lo mejor dice, no, yo estoy más grande que 61. La Madre Teresa de Calcuta, ella tenía 69 años. En el 79 ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo de ayudar a los pobres y los moribundos. Así que, y tenía casi los 70 años cuando se ganó su Premio Nobel. Y le puedo mencionar más, ¿verdad? Pero quiero irme a los ejemplos bíblicos para no darle ejemplos seculares o ejemplos que usted dice, no, esos no son de mi religión. Mire, en la Biblia hay un personaje llamado Caleb. Caleb, en Josué 14, del 1 al 15, fue el único de los espías que junto con Josué dijeron, podemos tomar la tierra prometida. Y Caleb dijo, podemos hacer cosas grandes sin importar la edad. Eso fue la historia de su vida. Pero lo más grande, porque lo que hizo él es que iban pasando por un monte y le dijo a Josué, déjame voy y tomo ese monte, porque yo lo quiero para mí. Pero le preguntaron, ¿pero qué si hay gigantes? Pues yo voy y peleo por él. Hermanos, si ya tenía 84 años, Caleb. Ya no estaba como para andar peleando como guerrero y sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Hermanos, porque Caleb sabía que no importa la edad que tienes, puedes hacer algo impresionante a la edad que tengas.
no importa qué tan grande o qué tan joven. Les doy el ejemplo de Caleb, hermanos, porque él se conectó con generaciones más jóvenes que le pudieran ayudar a conquistar lo que conquistó. ¿Me explico? Y yo creo que lo más grande que podemos hacer es conectar generaciones, hijos y nietos, y provocar intencionalmente una diferencia espiritual en la vida de las generaciones. Es tiempo que nos involucremos, hermanos, a decir, bueno, ahora lo que está diciendo el hermano, de perdida empiece orando. ¿Por qué no nos manda la petición y nos dice, pastor, ore por mi nieto, necesita de Dios? Ore por mi padre, que necesita de Dios. Márquenos. Tenemos la línea abierta, ¿verdad? Tenemos en este programa Unidos por Cristo, tenemos hermanas contestando tus peticiones. Llámanos para que nos des tu petición y digas, oren por mí porque quiero conectarme con las generaciones, ¿verdad? Nuestra línea de oración es 915-532-8518. Lo repito para que nos llames. Llámanos, queremos tener tu petición y orar por tu necesidad. A lo mejor ahorita estás aceptando el desafío. Pastor, quiero aceptar el desafío de verdaderamente conectarme con las generaciones que vienen después de mí o con las que vienen detrás de mí. Acuérdese, Dios dice que David se conectó y cumplió el propósito de Dios en su generación. ¿Qué de usted? Márquenos. Marque al 532-8518 con el área 915. Tal vez nos llama desde Juárez o desde Las Cruces o aquí en El Paso, 915-532-8518. Di en tu petición, pastores, ore por mí, pastor Daniel, porque necesito verdaderamente ser dócil a conectarme a las siguientes generaciones. Entonces ya hemos visto cosas bien importantes con respecto a cómo conectarnos. La parte más principal o primordial es que debemos de conectarnos entre generaciones en amor, ¿ok? En amor. Y no importa la edad que tengas, puedes tú transmitir amor, ¿verdad? Les doy el hermoso ejemplo de nuestro Padre Celestial. Él primero, antes de dar los mandamientos, Él se conectó con su pueblo. ¿Sí me explico? Allá en Éxodo 19, versículos del 3 al 6, antes de darle a Moisés la tabla de los mandamientos, le dijo lo siguiente. Nos puso el ejemplo que antes de tratar de conectarnos a enseñarle a alguien, tenemos que amarlo, tenemos que tener ese amor por las personas. ¿Me explico? Eso es lo que, como debemos de sembrar el amor a las personas. Miren, les leo este pasaje, dice así: entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica esto a las familias de Jacob o a Israel. Anúnciale a Israel lo siguiente. Y luego dice Dios: ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben que los llevé a ustedes sobre las alas del águila y los traje hacia mí. Qué hermoso versículo. Vamos a pasar a un video musical y ahorita seguimos analizando este pasaje. Vamos a disfrutar este intermedio. No se me vaya, porque vamos a seguir aprendiendo cómo conectar generaciones. Vayamos al video musical en este momento. Hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Unidos por Cristo. Nuevamente quiero agradecer a mi hermana Esther Hudson por la invitación de estar como anfitrión en este viernes 9 de julio. Y queremos invitarle a que nos llame a nuestra línea de oración. Tenemos a 2 personitas de nuestra congregación contestando sus llamadas. El teléfono usted lo debe conocer, 915-532-8518. Queremos orar por usted. Ahorita precisamente nos van a traer las peticiones después de que concluyamos con esta enseñanza que estamos aprendiendo de cómo alcanzar a las siguientes generaciones. Porque hay una crisis actual, hermanos, de que los jóvenes no se están conectando a las congregaciones. Únicamente los ministerios grandes estamos viendo que tienen éxito con los jóvenes, pero ¿qué de las congregaciones más pequeñas? Los jóvenes de hoy en día están totalmente conectados a las redes, pero desconectados de una iglesia presencialmente. Así que tenemos que cubrir ese momento, ¿verdad?, de alcanzarlos. Pero hermanos, llámenos.
a nuestra línea de oración 915-532-8518. Nuestra hermana Guille y nuestra hermana Claudia estarán contestando su llamada y tomando su petición. Queremos orar por usted. Y antes del corte estábamos analizando un pasaje más con respecto a este tema de cómo alcanzar la siguiente generación. Recuerden, número 1, es bien importante conocer las generaciones con las que usted está conectado, ¿verdad? Ya mencionamos varios nombres, generación X, generación Z, generación milenial, ¿verdad? Y luego después el paso número 1 es amarles, amar a la generación silenciosa que tal vez está en sus 85 años y a la generación Z que apenas está en sus 15 años. Amar a las personas que van a nuestra congregación. Esa es la clave, hermanos. Para poder conectarnos con ellos hay que amarles. Pero también, hermanos, esta conexión de amor, les estaba leyendo yo en Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios, se los leo una vez más, que estaba Moisés subiendo al monte para presentarse delante de Dios, y Dios le llamó y le dijo, ven, te quiero decir unas instrucciones para el pueblo de Israel y para sus descendientes, en ese caso somos nosotros. Y dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Ahí lo que está diciendo Dios al decir, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, estaba mostrando las victorias que habían ganado Dios para el pueblo. Destruyó Dios a los egipcios y los israelitas no hicieron nada. Entonces, Dios primero se conectó ayudándoles, liberándolos. ¿Sí me explico? Y luego dice, ¿saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Entonces, ahí está hablando de su amor por el pueblo de Dios. Es bien importante que entendamos esto. Dios nos ama, hermanos, y Él nos ayuda primero, y luego Él nos atrae con su amor hacia Él, para luego conectarse con nosotros en la enseñanza. ¿Sí se entiende? Porque Él dice, y ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Ahí está hablando de un futuro que tenía planeado Dios para nosotros como pueblo de Él. ¿Sí me explico? Porque antes de exigir que una persona cumpla reglas o tenga ciertos valores que seguir, tenemos primero que conectarnos. Y en las iglesias queremos hacerlo al revés. Nosotros en esta área decimos, no, tiene que portarse bien para nosotros aceptarlo. No, es tiempo que digamos, si el Padre primero nos amó y luego ya nos enseñó, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Sí me explico? Inclusive Jesucristo, les mencioné el ejemplo del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Cristo antes de llamar a sus discípulos, se conectó con ellos. ¿Sí me explico? Antes de decir, tú vas a ser mi discípulo, hay una ocasión en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 11, Lucas 5 del 4 al 11, que Cristo estaba predicando y luego le dijo a Simón, ve más a las aguas más profundas y echa tu red para pescar. Y de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Pero antes de llamarlo, le dijo, pesca, y pescó más. Dice que hizo una pesca milagrosa. ¿Me explico? Y cuando llegaron a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Pero primero les suplió, se conectó con ellos, les hizo hacer lo que sabían hacer. Porque Cristo sabe que es bien importante la conexión. Es de absoluta relevancia, hermanos. Si queremos que nuestra influencia esté sobre los demás, tenemos que nosotros verdaderamente empezar amando y dando el primer paso para nosotros conectarnos. Cristo se conectó con los discípulos antes de llamarles. ¿Sí me explico? ¿Cómo? Dice Filipenses 2 que dejando su trono de gloria, dejando su sustancia de Dios glorioso, vino a esta tierra para nacer aquí y ser humano y conectarse con nosotros. ¿Sí me explico? Se tuvo que, dice la palabra de Dios que hay una palabra muy fuerte, que se sometió su divinidad a esta humanidad. Hermanos, y esa es la manera como nos conectamos. Yo siempre doy el ejemplo en cuanto a la conexión entre generaciones, de la locomotora. Una locomotora, para poder avanzar y jalar a otros, tiene primero que estar en la misma vía. O sea, en la misma vía del carro que quiere jalar. Y luego darle de reversa, porque es la que se mueve. Nunca se va a mover, sino la locomotora se mueve de reversa y luego ya se conecta. Y luego ya que se conecta, empiezan a moverse hacia adelante ambos. ¿Me explico? Igual Cristo lo hace, hermano. Nos vino, nos encontró donde estábamos, se acercó,
se conectó y al lograr conectarse, hermanos, nos llevó a nuevas alturas espirituales. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con las nuevas generaciones, y no me estoy refiriendo nomás a los jóvenes. Hay ocasiones donde tenemos que tenerle paciencia a los más ancianitos, tenemos que tenerle paciencia a los más jóvenes, ¿verdad? Y buscar esa formación de conexión donde ya conectados avancemos juntos. Y yo les pregunto, yo tengo una pregunta para ustedes: ¿cómo te conectas con los demás, con las otras generaciones? Porque mire, hay varias cosas que usted debe considerar para conectarse. Primero, debe ser el modelo a seguir. Si tú quieres conectarte con una persona de mayor edad que tú, no tienes que estarte portando mal, porque nunca te van a hacer caso. O si quieres que una persona menor que tú de veras escuche lo que estás diciendo, tienes que ser un modelo. ¿Sí me explico? Dice la palabra de Dios en Éxodo 33:8, Éxodo 33:8, que cuando Moisés, siempre que Moisés se dirigía a la tienda del tabernáculo, todo el pueblo se le quedaba viendo. Lo iban siguiendo, lo iban siguiendo, lo iban siguiendo. Hasta que entraba en la tienda del tabernáculo y lo seguían viendo. Y cuando entraba a la tienda de reunión, le llamaba la Biblia, tienda de reunión, dejaban de observar. Y luego salía y todos lo estaban observando. Hermanos, todos observan el tiempo que pasas con Dios, tanto tus ancianitos como tus jóvenes, ¿verdad? Todas las generaciones están buscando un modelo que seguir, y tú puedes ser ese modelo. También tenemos que aprender a dar palabras de sabiduría, porque cuando das palabras de sabiduría, cuando hablas de la Biblia, vas a lograr, hermano, de veras proclamar la justicia y ser de bendición a otros. Vas a estar dando esa fuente de vida, salvar la ruina de otra gente espiritualmente y traerlo a la verdad. Entonces, yo les animo a esto, hermanos. Animen a otros también en sus puntos fuertes. ¿Recuerdan aquella situación de David y Saúl? Saúl, cuando David iba a pelear contra Goliat, Saúl veía todos los defectos de David. Dice 1 Samuel 17:33, 1 Samuel 17:33, que Saúl veía, no, pues eres muy joven, ¿cómo vas a pelear contra un guerrero? No tienes ni espada. Estaba nomás viendo todo lo que tenía mal David. ¿Sí me explico? ¿Tú qué ves en las siguientes generaciones? ¿Qué ves en la generación que está antes de ti? ¿Ves solo errores y lo desmoralizas diciendo, no, es que este está muy viejo o este está muy joven? Es tiempo, hermanos, que nos centremos no en los defectos, sino en las virtudes. Yo siempre les he dicho a nuestra congregación, a mi brazo fuerte es una hermanita de ya casi 75 años que me ayuda en la transportación. ¿Por qué? Porque está siempre dispuesta, tiene el tiempo, no falla a las reuniones. Oran por mí, me aman tremendamente. Entonces, no importa la edad que tenga, puede ser utilizado. Pero también lo que me hace fuerte en la iglesia son los jóvenes, que les damos la oportunidad de participar y de ser líderes. Es lo que tenemos que empezar a hacer, hermanos, animar los puntos fuertes de las generaciones que están a nuestro lado para conectarlos a la iglesia. Y que nos importen lo suficiente como para confrontarlos, ¿verdad? Es bien tremendo que vemos que nuestras generaciones nuevas están teniendo el distanciamiento de Dios y no les amamos como para ir por ellos. Entonces, el desafío es el siguiente. Recuerda, tu amor por las generaciones que no son tu generación. Yo soy generación X, así que me tengo que concentrar en la generación Baby Boomer y hasta los silenciosos, la generación silenciosa, y de la generación milenial y la generación Z. Si se fija, yo estoy en medio de dos generaciones. Entonces tengo que empezar a conectarme en amor con ellos. Empezar donde ellos están. Ser paciente con los más grandes, ser paciente con los más jóvenes, ser un modelo a seguir, usar palabras de sabiduría, animarles en los puntos fuertes. La hermanita acá, hermana, aunque usted no pueda caminar, usted puede ayudarme contestando los celulares. Que por cierto, hermanos, llámenos al 532-8518. En unos momentos vamos a estar orando por ti, tal vez aproximadamente en unos 10 minutos, y queremos que nos marques en este hermoso programa Unidos por el Amor de Cristo, ¿verdad? A nuestra línea de oraciones 915-532-8518. Queremos saber de ti. Queremos pedirte que nos pidas orar por ti diciendo, pastor, ore por mí porque yo quiero aceptar estos desafíos que usted está dando.
Yo quiero empezar a conectarme con las generaciones por amor, ¿verdad? Yo quiero empezar a ser un modelo a seguir. Yo quiero empezar a usar palabras de sabiduría, ver los puntos fuertes en las generaciones que están a mi lado. Entonces, yo les animo, hermanos, que nos llamen al 915-532-8518, ¿verdad? Para que podamos orar por ti. Y termino con esto, ¿ok? En la última parte de mi presentación ya vimos cosas bien interesantes. Si usted quiere ver esta transmisión, se va a volver a repetir el programa grabado, así que no se lo pierda. En 12 horas estará saliendo el programa grabado para que lo vuelva a ver, si es que le interesa repetir todos los puntos que estamos tratando. Pero el último punto es que debemos de conectarnos con las otras generaciones, pero con pasión. Porque el pasaje que leíamos en Juan 13:35 dice que en esto conocerán que son mis discípulos si tenemos amor. Esa palabra amor, hermanos, lleva mucha pasión. Si tenemos amor los unos con los otros. Tenemos que entender que para poder conectarnos, tenemos que tener esa pasión. ¿Sí? Esa pasión. Hay un pasaje que en vez de decir, en esto conocerán que son mis discípulos, que tuvieran pasión unos por otros. Hay una versión que así lo maneja. La pasión, hermanos, viene siendo la proteína que da energía a la iglesia para motivar a las personas a ser transformadas por Dios. Ese amor es la llave, ¿verdad? Para poder recibir esa inspiración. Tenemos que entenderlo, hermanos. Una persona motivada, verdaderamente, hace 40% más cuando está motivada. Entonces, si tú vas a una iglesia en este momento y a ti no te interesa conectarte con las otras generaciones, es porque tal vez estás desmotivado. Y lo que más te va a motivar es decir, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación, dame de ese amor. Porque, hermano, la pasión no se olvida, la pasión la absorbes, la sientes, y cuando conectas con otras personas, con otra generación con pasión, entonces la gente va a decir, pues me acuerdo de él porque siempre me ponía mucha atención o me abrazó muy fuerte. Lo que recuerda a la persona cuando te conectas con él es tu pasión. ¿Qué tanta atención pusiste con pasión? ¿Verdad? Entonces salta una pregunta. Oiga, pastor, ¿y dónde obtengo esa pasión? ¿Me tomo una pastilla? ¿O me hago un trasplante de personalidad? ¿O no sé, hasta meto mi dedo ahí donde se conecta la luz para recibir un choque? No, nada de eso. Estoy bromeando con todos esos ejemplos. Pero la pasión, le digo, viene únicamente de tu conexión con Dios. Por eso es importante que estemos conectados a Cristo, hermanos, como se llama este programa. De veras, que tengamos esa unidad con Cristo y entre nosotros en Cristo, ¿verdad? Pero la pasión viene de ese momento en donde tú empiezas a decirle, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Estoy conectado contigo y Dios va a poner en ti una visión, un sueño. ¿Me explico? Y ese sueño Dios te lo empieza a poner, te da esa pasión, empiezas a amar apasionadamente, la pasión da energía, la energía da consistencia, y esa consistencia, hermanos, es porque la tienes ya puesta en tu calendario. Mire, les doy mi ejemplo. Yo tengo ya casi 30 años en el ministerio, hermanos. Casi 30 años en el ministerio, pero no he fallado a la iglesia cada domingo a predicar, ¿verdad? A cierta hora, a las 11, ¿verdad? Y dice uno, pues, ¿cómo le hace para aguantar tantos años? En realidad esa pasión viene de Dios, pero porque tengo conexión con Dios, Él da esa pasión, ese sueño, yo lo pongo en mi calendario, lo calendarizo, no va a faltar a estar en la iglesia. Eso me da energía, me da consistencia, ¿me explico? Y Dios me da la competencia. Dios es el que me ayuda, hermanos. No la pasión, es la competencia que da Dios, ¿sí? Ahorita Dios es el que está dirigiendo todo esto. No es mi capacidad de hablar, no es mi educación, es Dios el que está detrás de las cortinas moviendo todo. ¿Me explico? Haciendo que todo esto pueda ser transmitido y que usted lo escuche y el que pone la pasión. Entonces, yo le animo, hermanos, que de veras recuerde eso. Si quiero retomar la pasión de amar a las siguientes generaciones, a las generaciones anteriores, tengo que entender que lo estoy haciendo bien. Porque pudieras tener la pasión, pero si no vas en la dirección correcta, puedes ir muy lejos y no llegar a ningún lado. Entonces tienes que desarrollar la pasión de mantenerte en tu tarea, de decir, bueno, voy a hacer el esfuerzo de concentrarme en conectar
las siguientes generaciones estando yo en mi primer amor. ¿Sí me explico? Y si tú dices, no, pastor, ¿sabe qué? Ahorita yo perdí mi pasión. Me he hecho hasta insensible y cínico hacia la gente, no me enfoco en Dios. Hermanos, pues llámanos. Queremos orar por ti. ¿Me explico? Tú tienes que regresar a donde perdiste tu primer amor y decir, Señor, vuélveme a mi primer amor. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En 2 de Reyes 6 del 1 al 7. 2 de Reyes 6 del 1 al 7, que la pasión empieza o se inicia por ese paso de acción donde te rindes a Cristo y donde lo perdiste, lo retomas y dices, Señor, ayúdame a sentir ese primer amor que tú me diste. Retomémoslo, hermanos. Y de veras seamos personas que somos apasionados intencionales. ¿Ok? Y para eso requiere obediencia, disciplina, responsabilidad. Entonces en la vida, hermanos, nuestras vidas van en cuesta arriba, no van de bajadita. Hay personas que me dicen, no, pastor, yo voy de bajadita. Nuestras vidas nunca van de bajadita. ¿Ok? Sino que van hacia arriba. Entonces, la gente, hermanos, de veras va a recordar si tú eres una persona apasionada de verdad. Me gustaría orar por las peticiones. Gracias, hermana. Nos acaban de dar las peticiones. Vamos a tomar un tiempo para orar por ti. Si todavía quieres seguir llamándonos, ahorita está por cerrarse la línea de oración. Es el 915-532-8518. También, hermanos, yo quiero poner una petición personal de oración. Como profesionista acabo de empezar a trabajar con una agencia en la ciudad que se llama Two Love One, 2 Amando a 1. Y es una agencia dirigida por Chuck and Angie Harry. Ellos están ayudando a todas las personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción. Usted no podría entrar a estas clases. Es una vez que ya entras aquí en el Condado del Paso a tener problemas con la ley por tus problemas de adicciones o de alcoholismo, te mandan a las clases con ellos y yo estoy impartiendo esas clases. Así que oren por eso, por esta área de nuestra ciudad, aquellos hombres que están teniendo problemas de alcoholismo, de drogadicción, que Dios me utilice, ¿verdad?, para poder acercarlos a Dios como Dios quiere. Oren por esta hermosa agencia, Two Love One, o 2 Amando a 1. Que Dios prospere este ministerio, ¿verdad? Porque ellos son creyentes. Es un ministerio que está dentro de las cortes, pero con toda la intención de compartir el evangelio a las personas que están alejadas por alguna adicción. Oren por esta agencia, hermanos. Y tal vez ya el próximo viernes, si se conecta con nosotros, estaremos hablando un poquito más de esta agencia y cómo pudiéramos ayudarles. Pero bueno, vamos a orar. Tengo aquí las peticiones. Voy a invitarles que inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a terminar orando. Los voy a mencionar y luego cerraré haciendo la oración. Queremos orar por la hermana María Quines, por sus estudios del hígado. Claro que sí, hermana, vamos a estar orando por usted. Queremos orar por la sanidad del COVID. Hermanos, hay muchos todavía que están siendo afectados por el COVID. En nuestra congregación tuvimos varias personas que lamentablemente perdieron la vida. En mi propia familia perdimos a bastantes familiares, así que oren por ánimo, ¿verdad?, por todos los que hemos pasado por esta situación de perder familia. Y luego está María, nos pide que oremos por su matrimonio y por sus padres y por su salud. Graciela nos pide que oremos por su salud. También Lidia Subía nos pide por el cáncer que tiene, que Dios la sane, por la quimo, que no le hace mucho, por las pastillas, que Dios le sane. Por Magdalena, que se recupere del COVID. Por Raúl Molina, que le dé Dios sanidad para su papá, Monserrato Molina, y por María Seán. Por Nicole, que Dios le ayude a su hija en sus finanzas, a Vilma. Por Leonardo, que por sus hermanas, por fortaleza. Por Enrique, que le quite pues el problema de drogas. Por Rosa Núñez, que deje de fumar, ¿verdad? Que le ayude en estas personas que perdieron familiares en Florida. Por la liberación de los enemigos. También por Marisela Ramírez. Por su hermana Norma, por sanidad para sus piernas. Tiene mucho dolor. También por Graciela, pide por los señores Flores, una pareja mayor que están enfermos.
y Juan Rodríguez de 3 años, que Dios le sane de su leucemia. Y por Liz, por consagración al Señor. Y por Verónica, por su hija Janet, para que se congregue nuevamente. Y por María Hernández. Vamos a orar, hermanos. Voy a invitar que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Si vas manejando, pues acompáñanos en esta oración. Padre bendito, ponemos en tus manos a María Hernández. Te pedimos, Señor, que estés con Laura. Te pedimos que le des sanidad. Por Verónica, Señor, su hija Janet. Ayúdale, Padre, ya que de veras pueda congregarse una vez más a Janet, que podamos conectarnos entre generaciones. También, Señor, que pues tiene un novio en converso que se ha retirado. Está con ella, Señor. Seguimos poniéndola en tus manos para que pueda reconectarse con la iglesia. También te pedimos, Señor, por Luz, por su hijo Ángel, Señor. Contesta la petición por Graciela, que pide por los señores Flores, y por este niño que tiene Iván Rodríguez, que tiene leucemia. Sánales, Padre. Por Marisela Ramírez, que, Señor, pues le dé sanidad. Por Rosa Núñez, que deje de fumar, y por las personas que perdieron familiares en Florida, Señor. Libérala de sus enemigos. Por las hermanas, por fortaleza. Leonardo pide por sus hermanas, Señor, por fortaleza. Por Enrique, que le quiten la medicina, Señor, de la droga. Por Nicole, por su ayuda para su hija y sus finanzas. Por Vilma, Señor. Por Raúl Molina, que le dé sanidad a su papá, Montserrat Molina, y a María Seán. También por Magdalena, que tenga recuperación del COVID. Por Livia Subía, Señor, por el quimo, Señor, que ya no le hace. Haz un milagro en su vida. Por Graciela, Padre, por su salud. Por María, Señor, por su matrimonio y sus padres y su salud. Por las personas que han sido afectadas por el COVID, Señor, y por María Quinés, Señor, por los estudios de su hígado. Todo esto lo ponemos en tus manos, Padre. Y todos aquellos que no se pudieron conectar están en tus manos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, no me resta más que despedirme. Soy el pastor Daniel Moreno de la Iglesia Jerrel aquí en El Paso, Texas. Fue un placer estar con ustedes en Unidos por el Amor de Cristo. Les esperamos el próximo viernes a las 11:30. Estaremos también como anfitriones en este programa. Y es un gozo haber podido estar con ustedes. Vamos a estar analizando otros temas interesantes. No olvide, siempre tiene que buscar, es el deseo de Dios, que cumplamos el propósito de Dios, conectándonos con las otras generaciones. Que el Señor me los bendiga. Sigan con la transmisión de este canal. Y pues que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con nuestro Espíritu Santo esté con todos nosotros, ahora y siempre. Que el Señor les bendiga.